Colosenses capítulo 2, vamos a estar leyendo del versículo 16 al 23. Hoy vamos a hablar acerca del legalismo, alejados del legalismo. Es importante que nosotros excluyamos el legalismo de nuestras vidas, porque el legalismo es un problema, nos incapacita. Leamos el texto para que podamos apreciar lo que la Biblia dice y después lo vamos a ir estudiando poco a poco. Colosenses 2, versículo 16, Pablo dice: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos, tales como: no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Nota ahí, no tiene valor alguno contra los apetitos de la carne. Alejados del legalismo, hermanos, algo que hemos venido aprendiendo a través de lo que Pablo escribió aquí en Colosenses es que Jesús es el centro del cristianismo. Si alguien te pregunta, ¿de qué se trata el cristianismo? En base a lo que hemos leído, se trata de esto: que Cristo Jesús viva su vida a través de la tuya. Es necesario que nosotros menguemos y que Él crezca. Es súper importante que entendamos eso. El cristianismo no es un estilo de vida que busca que todos nosotros nos portemos bien, que seamos personas buenas, morales, que no cometen errores. El cristianismo, una vez más, es vivir la vida de Jesús a través de la nuestra. Algo que hemos aprendido es que Jesús es el único medio de salvación. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Nadie viene al Padre, Jesús dijo, si no es por mí. Solamente es a través de Jesús como tú y yo podemos recibir vida eterna. Otra cosa más, cuando hablamos de crecer en lo que hemos venido leyendo, esta es la oración que hemos estado orando unos por otros. ¿Se acuerdan? Esto es, que seamos llenos de el conocimiento ¿de quién? De Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que hagamos su voluntad, para que caminemos como es digno de Dios. Cuando hablamos de crecer dentro del cristianismo, crecer dentro del cristianismo es conocer más a Jesús. Entre más lo conocemos, más capaces somos de vivir su vida a través de la nuestra. En todo lo que les estoy compartiendo aquí, el asunto es Jesús. Es el centro y debe ser el centro de nuestro universo, nada más. Cuando hablamos de el legalismo lo que busca, hermanos, lo vamos a entender en lo que vamos a leer. El legalismo lo que busca es que pongamos atención a un estilo de vida establecido por un ser humano. El legalismo es cuando un ser humano establece ciertos estándares para que tú y yo los vivamos. Y a través de esos estándares vamos a poder proyectar una vida espiritual. Es una buena intención, pero contraria a lo que la Biblia dice. Nuestro estándar
se llama Jesús. Y no debemos dejar que ningún estándar establecido por alguna persona nos mueva de Cristo Jesús. Algunos de nosotros en este lugar inconscientemente somos legalistas y debemos razonar hoy de acuerdo a las Escrituras para poder dejar de serlo y vivir una vida libre delante de Dios en la libertad con que Cristo nos ha llamado. Amén. Tranquilo, Jesús te ha dado vida eterna, solamente deja que Él viva su vida a través de ti. Miren lo que la Biblia dice. Hay 3 problemas aquí que el legalismo acarrea. El primer problema que vamos a ver es en el versículo 16 y 18. El legalismo juzga. ¿Qué hace el legalismo, hermanos? Juzga. El legalismo es un juez. Solo hay un juez, hermanos. Es Dios. Otra cosa que el legalismo hace. El legalismo impide. ¿Qué hace? Impide. Versículo 18 y 19. Nos vamos a dar cuenta de que nos obstruye. Impide que disfrutemos ciertas cosas que Dios ya nos ha dado. Y no debemos permitir que el legalismo impida esas bendiciones. Y por último, el legalismo esclaviza. ¿Qué hace el legalismo, hermanos? Esclaviza. ¿Alguien quiere ser esclavo? No quiero ser esclavo de nadie. Si tengo que ser esclavo, es de Cristo Jesús. Veamos este asunto de juzgar. El legalismo juzga. Nota, en el versículo 16, Pablo dice, por tanto, en relación a lo que nos dijo anteriormente, y es que estamos completos en Cristo. Si ustedes recuerdan lo que leímos antes de este texto, es que estamos completos ¿en quién? En Cristo. No necesitamos nada. Si tú tienes a Cristo, ya estás completo. Si tú tienes a Cristo, ya eres salvo. No necesitas nada más. Y Pablo dice, por tanto, siendo que eso es verdad, nadie os juzgue. ¿Cuántos deben juzgarnos? ¿Cuántos? Nadie. Nadie te juzgue. La Biblia de las Américas dice, nadie se constituya en vuestro juez. Ahora, esto no tiene que ver con el hecho de analizar tu vida, si está o no de acuerdo a lo que Dios dice. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Si tú vienes y me dices que eres cristiano, lo único que tengo que hacer es ver tu vida. Si tu vida refleja la vida de Cristo, lo más seguro es que eres cristiano. Pero si tu vida no refleja la vida de Cristo y refleja la vida del diablo, lo más seguro es que eres hijo del diablo, aunque tú me digas que eres hijo de Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a aquellos religiosos, vuestro padre es quién? El diablo. ¿Por qué? Porque el diablo es padre de mentira. ¿Cómo se dio cuenta que eran hijos del diablo? Porque le estaban mintiendo, no son mentirosos. Así es de sencillo. Ahora, en ese sentido, yo puedo analizar tu vida, puedo inspeccionar el fruto que hay en tu vida para tomar una decisión si eres o no eres. Pero últimamente quien te manda al infierno es Dios, no yo. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ni siquiera el diablo es el que decide esas cosas. Si tú crees que el diablo está sentado en un trono y hay un lago de fuego enfrente de él y hay muchos diablitas con muchos tenedores gigantes y están empujando a la gente para adentro, has visto muchas caricaturas. No es así. No es así. ¿Quién tiene las llaves del Hades? ¿Quién tiene las llaves del infierno? Es Dios, Jesús. Jesús. Él es quien decide, Él es el juez. Cuando la Biblia dice no juzguéis, quiere decir que tú y yo no podemos decidir quién se va al infierno y quién se va al cielo. Eso es un asunto que le corresponde ¿a quién? A Dios. Yo puedo analizar tu vida, puedo juzgar lo que estás haciendo para decidir si eres o no eres. Pero últimamente no es mi papel, mi rollo, decidir tu caso. Por lo tanto, de la misma manera, cuando se trata de tu vida personal, no debes dejar que nadie se constituya en tu juez. Esto no quiere decir tampoco, ojo aquí, que no vamos a aceptar la represión de alguien cuando estamos mal. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si yo estoy haciendo cosas indebidas como cristiano, espero que me corrijas, espero que me reprendas, espero que me disciplines y yo debo aceptar esa disciplina, esa corrección. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que lo tengo que hacer. Estamos hablando de una situación cuando estoy cometiendo pecado. En este caso, no hay pecado alguno. Es el legalismo lo que Pablo está hablando. Y vamos a entender lo que esto es.
Veamos. El legalismo juzga trivialidades, cosas que no tienen importancia. En primer lugar, Pablo habla de lo que comes. Que nadie te juzgue en comida o en... Nota. Comida o... O sea, no debes juzgar tú a nadie por lo que come o lo que bebe en relación a su espiritualidad. Por ejemplo, yo soy cristiano, trabajo en un lugar donde hay muchos católicos. Es Semana Santa. Cristianos, ¿qué no se debe comer durante Semana Santa? ¿Qué no se debe comer? Pregunta, ¿es un estándar humano o es un estándar de Dios? Correcto. Entonces, si yo estoy en medio de una situación donde, como cristiano, mi esposa me ha hecho un burrito de carne asada durante Semana Santa y están todos los compañeros católicos ahí y saco mi cajita de lunch, saco mi burrito y lo desenvuelvo y todo y empiezo a comer mi burrito de asada. ¿Qué es lo primero que espero que hagan todos los que están a mi alrededor que son católicos? ¿Qué van a hacer cuando me vean con mi burrito de asada? ¿Qué van a hacer? Juzgarme. ¡No! ¡No! ¿No qué? Para, no puedes hacer eso. ¿Por qué? ¿No sabes que estamos en Cuaresma? Y luego aquí viene la cosa, ¿no? Le preguntas, ¿cuál es el problema? No, es que no debes comer carne. Y ahora tú le preguntas, ¿por qué no debes comer carne? ¿Y qué te responde? No sé, pero no debes comer carne. ¿Verdad que sí? Así es la cosa. No tienen ni la menor idea por qué, pero no deben comer carne. Eso es lo que Pablo está diciendo. Nota ahí. Hace rato les decía, cuando dice Pablo, no debes dejar que nadie te juzgue, no está hablando de aceptar corrección o disciplina cuando estás mal delante de Dios y los hermanos están tratando de corregirte. Eso debemos aceptar. Pero lo que no debo aceptar es de que alguien que tiene sus estándares personales, ahora, si ellos quieren no comer carne durante Cuaresma, pregunta cristiano, ¿yo los voy a juzgar ahora a ellos por eso? Ajá. ¿Qué tal si yo lo hago? Entonces estoy cometiendo el mismo error. Me he convertido en una persona, ¿qué? Legalista. ¿Por qué? Porque el estándar de ellos es no comer carne durante Cuaresma, pero mi estándar es, me vale, yo como carne en Cuaresma. ¿Algún problema con eso? ¿Verdad que esa es mi actitud? Y puedo tomar cualquier versículo de la Biblia, hay muchos que yo les puedo mostrar para decirles que no hay ningún problema comer carne durante Cuaresma. Y podemos seguir la idea. Pero nosotros claramente vemos aquí que el primer problema, hermanos, movámonos de la comida y la bebida. Podemos nosotros pensar en otras cosas más que tú y yo como cristianos podemos establecer en la vida de los demás. Por ejemplo, estamos en una reunión de oración y estamos todos sentados orando y de repente un hermano se levanta y dice, hermanos, ¿saben qué? Dios puso algo en mi corazón ahorita y quiero decirles que todos ustedes están mal. ¿Por qué, hermano? ¿Cómo es posible que estén orando sentados? Deberíamos de estar todos hincados. Y sacan el versículo, si mi pueblo se humillare y tarará, ¿verdad? Y empieza a darnos toda una disertación de que debemos orar de rodillas. ¿Y qué hacemos todos los demás? Oh, sí, hermano, y todos de rodillas. Ya que el hermano tiene riumas y no se puede hincar, pero tiene ahora que ¿qué? Que arrodillarse. ¿Por qué? Porque el hermano acaba de poner un estándar. Y yo te pregunto, ¿una persona que ora sentada está pecando contra Dios? Yo creo que está pecando más el que está arrodillado dormido, mientras el que está sentado está orando. ¿No que les ha pasado eso, hermanos? Sí, sí, todos hinquémonos a orar. 6 de la mañana. La mitad está dormida y la otra mitad de verdad está orando. Pero nadie condena a nadie porque todos están de rodillas.
¿Ven el papel que podemos tomar nosotros los cristianos cuando empezamos a crear nuestro propio estándar? Ahora, yo no estoy diciendo, hermanos, que no debemos orar de rodillas. ¿Están conmigo? Hey, ¿quieres orar de rodillas? Ora de rodillas. Otra persona viene y me dice, no, pastor, tenemos que orar todos los días a las 6 de la mañana. Ay, hermano, 6 de la mañana, yo a esa hora estoy bien dormido. No, hermano, yo no sé cómo es posible que no comiences tu día en oración. Pero yo también te puedo juzgar cómo es posible que no termines tu día en oración. ¿Me entienden lo que quiero decir, hermanos? Podemos convertirnos en los jueces de los demás si empezamos a estar tratando de imponer nuestros estándares personales en la vida de los demás. Nota lo que dice aquí Pablo, además de lo que comes y bebes. Lo que celebras. Nota lo que celebras, versículo 16. O en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Hay 3 elementos aquí que Pablo menciona en cuestión de lo que celebras. La gente va a juzgar lo que celebras. Días de fiesta. Esa frase está hablando de las fiestas religiosas que Israel hacía cada año. ¿Cada cuándo? Cristianos, ¿qué fiestas religiosas tenemos nosotros los cristianos que celebramos cada año? Mencionen una. Navidad. ¿Cuál otra? Semana Santa. ¿Cuál otra? ¿Ah? Acción de Gracias, Año Nuevo. ¿Qué pasa si un día no celebro Semana Santa? ¿Qué pasa si un día yo como pastor decido, ¿saben qué? Este año no vamos a celebrar Semana Santa. ¿Cuántos de ustedes se escandalizarían? Pastor, ¿cómo es posible que no celebramos Semana Santa? ¿Qué hay de Navidad? Ese día decido, ¿saben qué? No vamos a celebrar Navidad aquí. ¿Cuántos de ustedes se escandalizarían? Acción de Gracias. Y podemos ir celebración tras celebración. Yo recuerdo en la iglesia que crecí, durante Semana Santa, el viernes, hermanos, es el día de crucifixión, ¿verdad que sí? A mí el que más me fascinaba era el sábado, porque era sábado de gloria. ¿Cuántos se acuerdan del sábado de gloria? ¿Verdad que estaba glorioso ese día? En México, el país donde yo nací, es el día donde nos mojamos. Nosotros nos levantábamos bien temprano, mis hermanos y yo, íbamos a la casa de nuestra tía, nos subíamos al techo, ya sabíamos más o menos a qué hora se levantaba y esperábamos a que saliera, así toda con los tubos en la cabeza y su pijama, y el balde de agua desde la azotea. Yes. Bien contentos, ¿verdad? Y salía con la escoba después correteándonos por todos lados. Mi tía, imagínense, la quiero mucho, pero como dicen, se llevaba con nosotros, pues tenía que pagar las consecuencias, ¿verdad? Pero Semana Santa, el viernes, ¿qué es lo que hacemos en la iglesia? Todos los viernes de Semana Santa, o sea, cada año, la verdad, hermanos, yo no quería ir a la iglesia ese día. Porque había 2 cosas ahí. Una era la comunión y la otra eran los mensajes. ¿Saben cuántos mensajes se daban ese día en la iglesia? 7 sermones. Y siempre escogían a las personas más aburridas de la iglesia. 7 sermones. Cada año, todos los viernes, 7 sermones. ¿Por qué 7 sermones? Las 7 palabras de Jesús en la cruz. Ustedes saben las 7 palabras, ¿no? Tengo sed. Juan, ahí tu madre, ¿no? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Consumado así, pum, 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 una tras otra, ¿no? 7 sermones, hermanos, imagínense yo ahí sentado. Y las bancas eran, ustedes deben dar gracias a Dios que sus sillas tienen colchoncito. Las nuestras eran bancas de madera. Le decíamos al pastor que no, la iglesia debe tener bancas de madera. Está sentado, una para acá, otra para allá. 7 sermones. Y luego cuando llegaba comunión, antes de tomar la comunión el pastor se aventaba un sermón que la verdad, si eras pecador, terminabas en el infierno ese día.
Si andabas cuestionando tu salvación, ahí la perdías por completo. Imagínate uno como adolescente, 13, 14 años. Andas haciendo y deshaciendo allá afuera, ¿no? Estás ahí sentado y estás sudando, estaba yo sudando. ¿Paso o no paso a tomar la comunión? El pastor me acaba de decir que si como el pan y tomo la copa, me va a caer fuego del cielo. Por cualquier cosita tan minúscula que haya yo cometido contra Dios o contra mi familia, lo que sea. Pero por otro lado, si no paso, mi padre me va a matar porque va a decir, ¿por qué no pasaste? ¿Verdad que sí? ¡Ah! Estoy sentado. ¿Qué hago, Señor? Y bueno, mi padre es carne y huesos aquí, tiene un cinturón bien poderoso. Y Dios es invisible y pues yo sé que tiene más misericordia. Mejor paso. Pero antes de eso tenía que estar en el altar como por media hora, hermanos, cantando un canto que todo el tiempo cantábamos. Vengo a suplicarte, mi Señor. No sé si lo han escuchado. Que me dejes reposar. Pero era un canto tan tétrico, hermanos, que hacía llorar hasta el más duro de cabeza. Porque cuando empezabas a cantar en tu pecho amante, mi Señor, era una liturgia esa cosa. Y dice, oh, mi Dios. Ahora, cada año, hermanos, cada año, nunca dejamos de hacer eso. Pero quiero decirte una cosa. Hoy te puedo compartir lo que yo viví, lo que sentí. Pero también, si me pongo a juzgarlos, estoy mal, ¿no creen? Pero por el otro lado, todo lo que ellos hacían, sencillamente, hermanos, era una fiesta religiosa. Era una liturgia, era algo que se hacía porque se tenía que hacer, era la tradición. Pablo dice, mira, no dejes que nadie te juzgue en días de fiesta, las cosas que celebras cada año, luna nueva, lo que se celebra cada mes, tiene que ver con las fiestas mensuales, o días de reposo, lo que se celebra cada semana. En otras palabras, no dejes que nadie te juzgue en lo que celebras cada semana, lo que celebras cada mes, o lo que celebras cada año. Así es que, familia, si un día van a una iglesia y esa iglesia no tiene servicio en Semana Santa, no tiene servicio de Navidad, no te preocupes. ¿Estarán mal, hermanos? No. ¿Y si celebramos aquí, estaremos mal? No. Cada quien haga como quiera. Yo te pregunto, hermanos, ¿celebrar Semana Santa nos hace más santos a nosotros o no? No. Celebrar o no celebrar no nos hace más santos, hermanos. ¿Cuánto le gustaría que yo me aventara 7 sermones el viernes? La primera vez a lo mejor, qué suave estuvo, pero 20 años de tu vida esa cosa, hermano, créemelo, no vas a querer venir el día de Semana Santa. Ahora, ¿qué es lo que Pablo está diciendo? Mira, ese es el problema con el legalismo. Empieza a enfocarse más en lo que comes, lo que bebes, o sea, la manera como tú te comportas en tu estilo de vida, o también en lo que haces dentro de la liturgia, dentro del cristianismo. Nota el versículo 17. Todo esto, hermanos, es juzgar equivocadamente. ¿Es juzgar qué? Equivocadamente. ¿Por qué? Todo lo cual, dice el 17, es sombra de lo que ha de venir. ¿Qué es? Sombra. Imagínate que un día has viajado a algún lugar y ustedes que son casados estuvieron fuera de la casa como por una semana o 2 y bajas del avión ahí en el aeropuerto o del taxi, o sea, y está haciendo sol y tu cuerpo está lanzando la sombra. ¿Han visto eso? Vas caminando y la sombra se mira. Imagínate que tu esposa al verte dice, ay, mi amor, qué bueno que regresaste, ¿no? Y corre así, hasta en cámara lenta se ve la escena, ¿no? Bien romántica, ¿no? Y con sus zapatillas y toda la cosa, ¿no? Y el pelo y todo. Y de repente, en lugar de abrazarte a ti, se avienta al suelo a abrazar la sombra. Ay, qué bueno que llegaste. ¿Qué pensarán ustedes? ¿Estás bien? Mira cómo te traigo. O sea, ¿tú crees que será propio que esa persona se aviente a la sombra, hermanos? No. Ahora, claro que es mi sombra. El sol está reflejando en mí y está tirando la sombra. Es la figura de lo que yo soy, pero no soy yo. Técnicamente tiene que abrazarme a mí. Pero Pablo dice, mira,
Todo esto, las fiestas de cada año, las fiestas de cada mes, el asunto de cada semana, está hablando a Israel. La comida y la bebida. Ahora pregunta, iglesia, ¿Dios le dio a Israel leyes para comer y beber? Por ejemplo, las carnitas. ¿Los judíos podían comer carnitas? No. ¿Camarones? ¿Langosta? No, nada de eso. ¿Iguana? No, ¿verdad? ¿Verdad que se comen las iguanas? Híjoles. Dicen que está bueno el caldo de iguana, yo no sé. Hay que ir a Guerrero para probar eso. Pero ellos no tenían que comer esas cosas, pero Dios les dijo, todo esto tiene un propósito, es sombra, es el reflejo de lo que ha de venir. Y si tú analizas cada fiesta de año, de mes, de semana, lo que comían o no comían, todo tenía que ver con una persona, y esta persona se llama Jesús. Todo apuntaba a Jesús. Ahora, yo no tengo que estar más en esas cosas porque solamente es sombra. Me avisaba, me mostraba algo que había de venir. Pero yo estoy buscando lo que es real. ¿A quién buscamos? ¿Las fiestas, celebraciones, lo que comemos o no comemos? ¿O a Jesús? A Jesús. Jesús es lo que a mí me importa. Entonces, lo que pasa con el legalismo, hermanos, el legalismo empieza a desviar tu atención a través de juzgarte y te empieza a decir estás mal. Tú no debes comer esto, no debes beber esto, tú debes ir a esta fiesta, debes celebrar aquello y esto y lo otro. Y el legalismo empieza a juzgarte de manera que te va a desviar a lo que es incorrecto. Y hay gente que está atrapada en todas esas cosas. Dice el 17, lo importante aquí es Cristo, hermanos. Recuerden, el legalismo juzga equivocadamente. Lo importante no es la sombra, lo que importa es Cristo. Ve el 17 al final. Pero el cuerpo ¿es de quién? De Cristo. O sea, es Cristo lo que importa, hermanos. Pregunta, familia, ¿cuántos de ustedes tienen a Cristo en su corazón? Amén. ¿Va a pasar algo si no vienen a celebrar Semana Santa conmigo? No. ¿Sería bueno celebrar Semana Santa? Sí. Claro. ¿Por qué? Porque va a venir gente legalista. Nada más vienen a Semana Santa. ¿Verdad que así es? Ya aprovechamos para darle su regañada. ¿Dónde andas? ¿Verdad? No solamente en Semana Santa, ya. Pero yo entiendo claramente que no va a pasar nada. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, siempre celebramos resurrección a las 6 de la mañana. 6 de la mañana. Y después 7, después 8 y ahora ya no celebramos resurrección. Ahora, no es porque no quiero estar aquí a las 6 de la mañana. Yo crecí haciendo, esa era otra cosa que hacíamos en mi casa. Y nosotros como éramos líderes, bueno, mi padre era líder de la iglesia, pues más temprano teníamos que llegamos como a las 4 de la mañana para preparar todo ahí, ¿no? Y el servicio era a las 6 de la mañana. ¿Y por qué a las 6 de la mañana? Porque a María Magdalena se le ocurrió levantarse temprano en la mañana mientras estaba oscuro. Yo no sé por qué no se paró como a las 10 para ir al sepulcro. Y a raíz de eso todos tenemos que ir temprano a la iglesia. Ahora, a nosotros nos pasó algo donde el sistema donde estábamos, aquí los vecinos, imagínate, 6 de la mañana nos corren. ¿Verdad que sí? Pero, al mismo tiempo, hermano, no debemos sentirnos mal de que ya no lo hacemos así. Lo importante no es la celebración, lo importante es que Cristo resucitó. Y aún eso, el hecho en sí mismo, ya pasó. Lo que importa es que yo haya, juntamente con Cristo, resucitado. Amén. Entonces, el legalismo impide algo. Miren lo que impide. Versículo 18 y 19. Entendiendo que el legalismo siempre va a juzgar en cosas que no tienen importancia, cosas triviales, va a juzgar equivocadamente. Algo más que pasa, el legalismo impide. Lo primero, en el versículo 18, impide que recibamos el premio. ¿Que recibamos qué? Nota, dice, nadie os prive ¿de qué? De vuestro premio. Ahora, iglesia, la pregunta es, ¿cuál es el premio? Hermanos, el premio es Jesús mismo. Sombra de lo que había de venir. Y el cuerpo es ¿de quién? De Cristo. Ese es el premio. ¿Qué es lo que estaban buscando los judíos? El Mesías. Estaban esperando el Mesías. El Mesías llegó. Nosotros que nacimos después de Cristo, miramos hacia atrás. Ellos antes de Cristo miraban hacia adelante. Nosotros hoy miramos hacia atrás.
Pero el cuerpo ya vino, hermanos. Cristo Jesús ya estuvo entre nosotros. El Mesías ya nació, ya murió, ya resucitó. Ese es el premio, es lo que Dios nos prometió. Cuando le dijo a Abraham, en ti serán benditas, ¿cuántas familias de la tierra? Todas. Está hablando de Jesús, hermanos, la salvación que íbamos a encontrar en Él. Entonces, ¿qué hace el legalismo? El legalismo, hermano, va a privarte de que recibas el premio. Esto es Jesús. ¿Por qué? Porque el legalismo te va a enfocar a asuntos, a preceptos. Mira lo que dice en cuestión del premio. Vamos a analizar aquí en el versículo 18 algunas cositas. ¿Cómo es que el legalismo impide que yo reciba el premio? Esto es Jesús. Crecer en Jesús. Mira, afectando humildad. ¿Qué afecta primero? Humildad. ¿Debemos ser humildes delante de Dios, familia? Claro que sí. Humíllense delante de la presencia del Señor y Él los exaltará. La humildad tiene su lugar. Pero aquí dice la Biblia que el legalismo afecta la humildad. Hace algo que la humildad sea equivocada. Tú y yo debemos ser humildes. Y la humildad, hermanos, tiene que ver con nuestro pecado. Cuando tú lees la Biblia, cuando yo leo la Biblia, me doy cuenta que soy pecador. Y la Biblia me muestra mi pecado. La Biblia me dice en qué estoy fallando. Y ahí es cuando viene la humildad. Tengo que tener la capacidad suficiente para pedirle perdón a Dios, para arrepentirme y mantenerme humilde. En otras palabras, soy pecador, Señor, y tú eres santo. Perdóname, que tu sangre me limpie de todo pecado. Y debo caminar con esa humildad, sabiendo que aún el orgullo mismo puede causar estragos en mi vida. El pensar que no peco contra Dios, el pensar que no hay nada en mí que pueda causarme vivir una vida lejos de Dios. Tengo que ser humilde, servir a Dios con humildad. Pero ¿sabes qué pasa con el legalismo? Afecta la humildad. ¿En qué sentido? Crea una falsa humildad. Por ejemplo, viene la persona ahí, ¿no? Caminando así bien despacito, toda demacrada, ¿no? Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sí, hermano, nada más que he estado ayunando por los últimos 20 días. Estoy buscando el rostro del Señor. Hoy, hermano, hoy, 20 días, ¿no? Y la otra persona, 20 días, wow, con razón estás bien flaca, ¿no? Con razón estás bien flaco, ¿no? Pero lo primero que empieza a pasar en ti es, te sientes un poco mal, ¿no? ¿Por qué? Porque los últimos 20 días hemos estado comiendo como si fuera el último día, ¿no? Y él está en problemas, sabemos que está en problemas, pero también nosotros estamos en problemas, ¿no? Y de repente la persona te dice, he estado ayunando por 20 días y hasta camina un poquito más despacio y por fin trae una Biblia un poquito más grande que la normal, ¿no? Te puedes dar cuenta de que a lo mejor está leyendo también su Biblia. Y parece ser como que es una persona, ¿qué? Humilde. Una persona espiritual, humilde, ¿no? Porque se está humillando delante de ¿quién? De Dios. ¿A través de qué? Del ayuno. Y para colmo se sienta y te dice, mira, hermano, yo he estado leyendo la Biblia, mira, he leído 40 pasajes de la Biblia ya. Y en cada uno de ellos, mira, déjate hablo mi diario espiritual que tengo. Y lo abre y wow, hoja tras hoja y tras hoja, y dije, wow, con colores y toda la cosa, codificada, ¿no? Y todo. ¿Y qué empieza a pasar en tu corazón? Que no has abierto la Biblia en esos 20 días, que no tienes ningún cuadernito con tantos colores. ¿Cómo te empiezas a sentir tú delante de esa persona? Inferior, más pecadora. Y te vas a la casa pensando, Señor, dame la pasión que esa hermana tiene, dame el corazón que ese hermano tiene, porque en mi vida he ayunado una vez. Tú sabes que la comida es la tentación más grande que tengo. No hay hamburguesa que se me pare enfrente que no termine en el estómago. Señor, perdóname, yo quiero tener ese mismo espíritu que el hermano tiene. Ha causado un cambio total en su vida, tan humilde que se veía, hasta parecía como que el sol radiaba a su alrededor, ¿no es cierto? Solamente le faltaban las alas para salir volando, ¿no? Y estoy exagerando la cosa, pero ¿acaso no empieza a crear en nosotros un sentido de soy pecador y ella es santa?
¿Por qué? Porque ha puesto ciertos estándares. No estoy diciendo quizás que la hermana esté mal, el hermano esté mal en lo que están haciendo personalmente, pero nota, inconscientemente su aparente humildad está afectando mi vida ahora. Porque me está haciendo pensar que yo soy menos espiritual que esa persona. Hay gente que conscientemente hace esas cosas para hacerte sentir mal. Te acercas y le dices, mire, estoy pasando por este problema. Hermana, hermano, ¿cómo no vas a estar en problemas? ¿Cuándo fue la última vez que viniste a la iglesia? Tenemos oración a las 7 de la mañana. ¿Cuándo te has parado aquí a las 7 de la mañana? Tenemos estudio de mujeres y no te acercas. ¿Cómo tú esperas que Dios te ayude en tu situación? ¿Ven lo que estoy haciendo ahí, hermanos? Estoy convirtiéndome en una persona legalista. Le estoy diciendo, mira, si tú siguieras estos estándares, no estarías pasando por lo que estás pasando. ¿Y qué hace la persona? Ok, la hermana me dijo la oración a las 7 de la mañana. Ok. Me dijo que el estudio de mujeres. Ok, voy a venir también. Y ahí empieza la cosa, ¿no es cierto? Y de repente se aparece la hermana. 7 de la mañana la oración, viene el estudio de mujeres y empieza a asistir a la iglesia. Y no falta quien se le acerque y, ya ves, no que no. Dios tenía que llevarte hasta el suelo, ¿verdad? Para que entendieras. ¿Verdad que sí, hermanas? ¿Ahora piensas que tu asistencia a la iglesia, que Dios te va a ayudar ahora? No. Si yo fuera tú, empezaría a ayunar también. Porque tus motivos son equivocados, hermana. Tú no puedes andar haciendo solamente eso para que Dios te ayude. Porque sabes lo que va a pasar. Después de que te ayude, te vas a volver a desaparecer como siempre lo has hecho en la vida. Hermanos, están afectando nuestro premio. Están quitándonos de nuestro premio. ¿Quién es nuestro premio, hermanos? Jesús. Y si es una persona que está comenzando, olvídate, la hacemos pedazos. A través de una falsa humildad. Tenemos que tener cuidado, hermanos. Otra cosa. Noten el versículo 18. Después de hablar acerca de la afectando humildad, dice, y culto a los ángeles. ¿Culto a quién? A los ángeles, hermanos. Un comentarista mencionaba acerca de la falsa humildad. Aún implica que la persona se siente tan indigna que en lugar de ir directamente con Dios, empieza a ir a través de ángeles. Su ángel de la guarda, ¿no? Angelito de la guarda, tú sabes que soy tan pecador, no puedo hablar directamente con Dios. ¿Por qué no me haces el favor y le dices? Esto lo vemos en la religión popular, ¿no es cierto? Hay un santito para todo. ¿Quieres casarte? Agarra a San Martín de Porras y ponlo de cabeza. Ponle un poquito... ¿No? ¿San Martín de Porras? No. ¿Cuál es el de los novios? No se hagan, si saben cuál es. San Valentín, ahí está, sí. No, agarras a San Valentín y lo volteas de cabeza, ¿no? Y es culto a los ángeles, ¿no? Ahora, la idea, esas personas son más santas, San Pedro, San Martín, San Bartolomé y etcétera. Podemos continuar la idea, ¿no? Ahora, muchos de esos personajes fueron hombres piadosos, mujeres piadosas. Pero familia, es legalismo tratar de ir a través de esas personas. ¿Acaso no yo puedo ir directamente con Dios, hermanos? ¿Necesito ir a través de alguien? No, pero ¿qué es lo que pasa? Culto a los ángeles se empezó a desarrollar porque la gente se sentía tan indigna de ir directamente con Dios que mejor le pedían a los ángeles. Al cabo que los ángeles son mensajeros de Dios, ¿no? Que me lleven el mensaje por mí. Hermanos, eso es ilegal delante de Dios. Otra cosa más, nota versículo 18, después de hablar del culto a los ángeles, dice, entremetiéndose en lo que no ha visto. La Nueva Versión Internacional dice, hacen alarde de lo que no han visto. Biblia de las Américas dice, basándose en las visiones que ha visto. Esa frase lo que quiere decir, hermanos, es de que la gente empieza a enfatizar más lo que no han visto, lo que realmente no es. Empiezan a tener sus propias experiencias personales y es algo que no es para todos nosotros. Alguien viene y te dice, oh hermano, fíjate que estaba yo en la iglesia y de repente Dios me habló y me dijo, ¿sabes qué? Párate enfrente del púlpito, sí, donde predica el pastor, porque ahí está la fuente de la unción.
Porque cuando el pastor habla desde ese púlpito, tú has visto, dice, cómo la palabra se da y cómo llega al corazón. Y es que es la fuente, Dios me reveló que es la fuente. ¿Y sabes qué? Estaba yo en la oración y fui lo que hice. Fui y me agarré del púlpito como si fuera el altar. Y empecé a orar y de repente empezó algo aquí, mira, desde aquí empezó un calorcito que empezó a bajar y bajó así hasta la planta de los pies. Y Dios me empezó a hablar. Ahora, nosotros en la Biblia hemos leído que el púlpito tiene poder. En algún lugar nosotros vemos que debemos asirnos del púlpito, de donde se predica, para recibir una bendición de parte de Dios. Y sin embargo, esa experiencia personal, la persona te la comparte, la persona te la dice, te da testimonio. Es probable que tuvo una experiencia, ¿no? Es probable. ¿Será probable, hermanos? Sí. Ahora, ¿qué quiere decir? Que después de que él me comentó eso, empiezo a maquinar, ok, le voy a pedir permiso al pastor también para que me deje entrar a mí. Y de repente aquí hay como 5 hermanos, todos agarrándose del púlpito. Y llego y, hermanos, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando aquí, no? No, hermano, es que, ¿se acuerda del hermano X? Sí, no, es que usted sabe, ese hermano, usted sabe, hermano, cuando ora tiene ese, no sé, cuando él ora se siente el poder del Espíritu y nos compartió cómo es que él adquirió ese poder. Oh, ¿y cómo lo adquirió? Aquí, hermano, desde el púlpito donde usted se para. Este círculo aquí es santo. Hoy por eso se quitaron las sandalias también. Por favor, póngalo porque va a oler a pies aquí. Hermanos, o sea, ¿qué nos pasa? ¿Voy yo ahora a tratar de duplicar o imitar las experiencias de los demás solamente porque me están diciendo que yo voy a tener una experiencia también con Dios de esa manera, hermanos? Yo no dudo de que cada uno de nosotros tenga su propia experiencia personal. Un día yo estaba debajo de un arbolito y estaba leyendo mi Biblia y Dios me dijo algo. Una vez estaba yo en la noche en la recámara y Dios me dijo algo. Dios me ha hablado de una de mil maneras, pero ahora por eso solamente voy a venir. Si saben que, hermanos, ustedes tienen que orar debajo de arbolitos, porque ahí es donde Dios habla. Y usar el ejemplo de Natanael, que estaba bajo una higuera mientras Jesús lo estaba viendo, qué es lo que estaba haciendo. Hermanos, ¿voy a hacer de eso una doctrina para imponérsela a todos ustedes? No, eso está mal. ¿Quieres tener tus experiencias con Dios? Bueno, Dios te va a guiar, pero nadie de nosotros debe dejarse guiar por las experiencias personales de los demás. Y lo que hace la gente, empieza a tratar de imponerte esas experiencias. Nota, versículo 18 al final. Otra cosa que vemos impide que recibamos el premio. Estamos viendo lo que impide que recibamos el premio en el versículo 18. Y dijimos, esa humildad falsa que viene a través de lo que estoy haciendo. El culto a los ángeles, estar buscando otros medios en lugar de ir directamente. Entrometiéndome en lo que no he visto. Esto es mis experiencias que estoy tratando de usar como doctrina para los demás. Y luego nota, versículo 18 al final dice, vanamente hinchado por su propia ¿qué? Mente carnal. ¿Cómo es la mente, hermanos? Carnal. Es una mente carnal. Esa mente que está buscando imponer sus propias cosas para sentirse más espiritual. En realidad lo que está haciendo, hermanos, está trayendo su atención a sí mismo. Si tan solo yo hiciera esto, y se pone su lista de quehaceres. Si yo hiciera esto, entonces voy a estar bien delante de Dios. Y esa persona, en realidad, tiene una mente carnal, porque está enfocando su experiencia con Dios en una lista de quehaceres. Y a través de lo que él va a hacer, se va a sentir bien, personalmente hablando. Es una mente carnal, esa mente no tiene que ver nada con Dios, hermanos. Lo que Dios quiere es que conozcamos a Jesús. No se trata de hacer un plan de lectura bíblica solamente para hacerme sentir bien de que estoy leyendo la Biblia. De nada sirve que pase 1 hora todos los días, fielmente durante 365 días que tiene el año, leyendo y al final del día no aprendí absolutamente nada de Jesús, pero me siento bien porque ya leí toda la Biblia fielmente y tú no la has leído. Eso está mal, hermanos. Si voy a leer mi Biblia, está bien que la lea todos los días 1 hora, pero tiene un objetivo, tiene un propósito. Y es conocer a Jesús. Es aprender de Jesús. Amén.
El punto es Jesús, Jesús. ¿Por qué oro? Porque quiero estar con Jesús. ¿Por qué leo la Biblia? Porque quiero conocer de Jesús. ¿Por qué hago lo que hago? Porque quiero estar cerca de Jesús. Quiero crecer con Jesús. Quiero aprender más de Jesús. Cualquier cosa que yo vaya a hacer. Pero si yo voy a hacer cosas, hermanos, solamente porque quiero sentirme bien, porque eso es vanamente hinchado. Vanamente hinchado quiere decir que está orgulloso de lo que está haciendo. Si tú lo estás haciendo solamente para sentirte bien, quiero decirte algo, es una mente carnal. ¿Es una mente qué? Carnal. Ahora, nota el versículo 19. Todo esto impide que nos enfoquemos correctamente. No haciéndose de la cabeza. ¿Quién es nuestra autoridad, hermanos? ¿Quién es la cabeza? Cristo. ¿Ven lo que estoy diciendo? Una persona legalista que está hinchado en su propia mente carnal, siguiendo regulaciones, siguiendo reglas, haciendo algo para sentirse bien, se ha desconectado de la cabeza, hermanos. Se ha desconectado de la cabeza. Yo debo mantenerme recibiendo de Jesús. Así es que no te enfoques tanto en crear un hábito que te va a llevar a sentirte bien. Enfócate en crear un hábito que te va a llevar a conocer a Jesús bien, porque Él es la cabeza. Y cuando tú empiezas a conectarte correctamente a través de la oración, estás orando porque quieres conectarte con Jesús, estás orando porque quieres escuchar de Jesús, estás enfocado bien. Pero si estás orando todos los días a cierta hora para sentirte bien, de manera que nadie te diga que estás mal espiritualmente, porque oras todos los días, quiero decirte que estás mal enfocado, estás preocupado más por un estándar personal que por la persona de Jesús. Cuando tú te desconectas de Jesús, hermano, es como si yo te cortara la cabeza. ¿Qué pasaría si yo te cortara la cabeza, hermanos? ¿Vivirías mucho tiempo? No. Nota, la Biblia le llama la cabeza y a la iglesia le llama el cuerpo. ¿Cómo le llama? La cabeza está conectada al cuerpo. El cuerpo no puede vivir sin la cabeza, hermanos. ¿Y qué es lo que hace el legalismo? Te desconecta de la cabeza. A través de los estándares, de las regulaciones, de todo este asunto, te desconecta. Y si lo logra, bingo, ganó. El enemigo lo último que quiere, hermanos, es que estemos recibiendo ¿de quién? De la cabeza. Nota, en primer lugar, impide que te enfoques correctamente. Te aparta de la autoridad, que es Jesús. Y luego otra cosa, impide tu crecimiento. Nota lo que dice el versículo 19 al final. En virtud, hablando de la cabeza, de quien todo el cuerpo, ¿cuánto del cuerpo? Nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da ¿quién? Dios. Para que una iglesia crezca, para que yo crezca, para que tú crezcas, tenemos que estar conectados con la cabeza. Ahora, el cuerpo, como dice aquí, se nutre de la cabeza y luego está unido por las coyunturas y ligamentos. Eso es verdad en el cuerpo. Por ejemplo, mis dedos están en la mano y la mano está conectada a mi brazo y así puedo continuar. Todo está conectado de alguna manera. Todo. Hay ligamentos, hay coyunturas. ¿Qué quiere decir esto en la vida práctica para nosotros? Mira, si tú como cristiano, si yo como cristiano estoy buscando el premio que es Jesús y no dejo que el legalismo entre a mi vida, yo voy a poner mis propios estándares, mis propios hábitos como cristiano que me van a llevar a estar conectado ¿a quién? A la cabeza. Pero voy a tener cuidado de no imponer mis hábitos, mis estándares en ti, ni te voy a juzgar por lo que estés o no estés haciendo. Espero en Dios que estés conectado también ¿a quién? A la cabeza, a través de tus propias decisiones que tomes en cómo llevarlo a la práctica. Pero cuando tú estás conectado a la cabeza, yo estoy conectado a la cabeza, entonces los dos estamos nutriéndonos de la cabeza, estamos creciendo en Cristo, estamos recibiendo de Cristo y vamos a poder ayudarnos mejor. Porque mi vida va a empezar a reflejar a Cristo, tu vida va a empezar a reflejar a Cristo. Y cuando estamos dialogando tú y yo, hermano,
Vamos a poder entendernos mejor, vamos a poder servirnos mejor, va a haber un crecimiento. Pero cuando estamos desconectados de la cabeza, hermano, y tú estás tratando de imponer tus estándares en mi vida y yo mis estándares en tu vida, somos un caos. Somos un caos bien completo, hermanos. Porque estoy tratando de reproducir a Gerson en ustedes y ustedes están tratando de producir su vida en mí. ¿De eso se trata el cristianismo, hermanos? No. No se trata de eso. Si yo te comparto algo de lo que hago como cristiano, si te va a funcionar bien y si no, no me hagas caso. Si yo me levanto a las 6 de la mañana todos los días para orar, no te aflijas si tú no puedes hacer eso. Haz lo que tú quieras. A lo mejor tú a las 11 de la noche todos los días estás orando. Gloria a Dios. Vamos a celebrar Semana Santa. Celebremos. ¿Con qué propósito? Estar unidos para celebrar la victoria de Cristo. Gloria a Dios, la resurrección de Cristo. Gloria a Dios. Pero si un día no la celebramos, ¿algo nos va a pasar, hermanos? No, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. Nota lo que dice la Biblia. Nosotros dejamos de crecer con el crecimiento que da Dios. Y por último, nota, esclavismo. El legalismo esclaviza, hermanos, por medio de preceptos. Nota lo que dice el versículo 20 y 21. Preceptos subyugantes, te van a subyugar. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, pregunta, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a qué? A preceptos. Hermanos, ¿vivimos en este mundo? Este mundo tiene preceptos, tales como, versículo 21, no manejes, o sea, manejar en cuestión de tus manos, no toques, ni gustes, ni aún toques. Nosotros necesitamos algo aquí que notar, y es que el legalismo, hermanos, te va a dar una lista de quehaceres. Haz esto. Haz esto, haz esto. No hagas esto, no hagas esto y no hagas aquello. ¿Estamos juntos? Eso es lo que el legalismo va a hacer. ¿Y qué es lo que pasa con ese legalismo? Te atrapan. Hay iglesias legalistas, hermanos. Hay una iglesia que cuando tú te haces miembro de la iglesia, primero te presentan a Cristo, te hablan de Jesús para salvación, etc. Pero una vez que ya eres miembro de la iglesia, empiezan a decirte acerca de las leyes de alimentación. Y te dicen no debes comer carnitas, no debes comer camarones, no debes comer langosta. Y empiezan a darte toda la cosa aquí. Y al principio pues es glorioso porque nunca en tu vida habías tenido una dieta balanceada como esa, ¿no? Y dices, wow, aquí salvo y saludable, gloria a Dios, ¿no? Pero después te dicen, y además, la iglesia no es los domingos, es los sábados, porque la Biblia dice que debemos ir los sábados. Y el sábado comienza el viernes a las 5 de la tarde, más o menos, dependiendo qué día estemos, y termina el sábado a las 5. Así es que el viernes a la tarde no debes hacer nada, y el sábado en la mañana tampoco debes hacer absolutamente nada. Y empiezan a imponerte preceptos que te van a empezar a subyugar. Y bueno, ¿qué Jesús no es suficiente? ¿Qué Jesús no ya es lo que necesito? Sí, pero también tienes que mantener esto. Y el hermano de repente, un día se le ocurre hacer una carne asada, vienen los familiares que no son cristianos y llegan los hermanos de la iglesia. Y lo ven con la carne asada. Híjoles, ¿cómo fue posible que hiciste eso? Al hermano lo invitan un día a una iglesia, a un servicio en domingo, porque iba a ser la presentación del niño. Y resulta que otro hermano de la iglesia va pasando y lo ve entrar a la iglesia. Y después lo mira y le dice, ¿qué te pasa? Te vi que estabas ahí en la iglesia. O lo más interesante, a mí me pasó. Llego a una gasolinería y el hermano que debe guardar el sábado está ahí echándole gasolina al auto. Ajá, 1, 2, 3, ya te caché. Inmediatamente, hermano, no, es que estoy
No pagué con efectivo, usé mi tarjeta. Oh. O sea que podemos acomodar las cosas a nuestro placer, que no se trata de no hacer nada, absolutamente nada. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? ¿Ustedes piensan que esas personas viven tranquilas? ¿O están subyugadas a reglamentos? Subyugadas a reglamentos, hermanos. Es lo que es. Es lo que pasa. La Biblia dice, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques. Y nota, versículo 22, son preceptos establecidos por hombres. Dice la Biblia, en conformidad a mandamientos y doctrinas, preceptos y enseñanzas. Eso es lo que es mandamientos y doctrinas, preceptos y enseñanzas. ¿De quién? De hombres. Nota, mandamientos y doctrinas de hombres. Todo eso lo pone el hombre, hermanos. En otra iglesia donde estuve, si tú no estabas bautizado por esa iglesia, no podías tomar la comunión. No podías comer el pan, no podías tomar la copa. Si tú no estabas bautizado en esa iglesia. ¿Quién dio esas reglas? El hombre. Nota, versículo 22, hablando acerca de preceptos que te esclavizan. Algo interesante aquí, Pablo dice, cosas que todas se destruyen con el uso. ¿Qué pasa? Se destruyen con el uso. Hablaba de la comida, ¿no? La Biblia dice, nadie te juzgue en lo que comes o lo que bebes. Yo sé que la Biblia al pueblo de Israel le dio reglas de comida. Y una de esas cosas son las carnitas, ¿no? Pero cristianos, si tú y yo comiéramos carnitas, ¿eso va a afectar nuestra salvación y nuestro crecimiento en Cristo? No. Las carnitas van a entrar, se van a destruir y van a salir. ¿Estamos de acuerdo? Solamente fue por un momento. Eso es algo temporal. El beber lo mismo. No debemos tomar Coca-Cola, la Coca-Cola es del diablo. Alguien lo dijo en algún momento. ¿Saben que hasta la pasta Colgate en algún momento fue del diablo también? No sé cuánto tú tengas en el cristianismo, pero hoy están hablando acerca del eclipse. ¿Saben que va a haber un eclipse? Y alguien estaba analizando a nuestro presidente. Y están diciendo hoy que él es el anticristo. Y lo están conectando con el eclipse. ¡Wow! Qué glorioso, ¿verdad que sí? El ser humano puede empezar a crear sus cosas, sus preceptos, cosas que en realidad se destruyen con el uso. A mí cuando me dijeron que el Colgate era del diablo, pues dejamos de usar Colgate. Y ahora tú vas a mi casa y vas a encontrar Colgate. Porque era puro rollo, hermanos. ¿En realidad voy a perder mi salvación si me lavo los dientes con Colgate? No, hermanos. No. Y sin embargo, hubo personas que lo hicieron. Cosas que se destruyen con el uso. O sea, estamos enfocándonos en los preceptos que subyugan, que son establecidos por los hombres, que en realidad se destruyen con el tiempo. El tiempo determina, hermanos, que en realidad no es nada y no nos afecta para nada. Y luego, por último, el versículo 23. El legalismo te esclaviza por medio de asuntos que no tienen valor, hermanos. Tales cosas, nota, tales cosas, lo que comes, lo que bebes, lo que celebras, lo que el hombre ha puesto sobre ti, lo que te esclaviza, en la lista de quehaceres, esa falsa humildad que estás buscando tener, esa mente hinchada porque tienes una mente carnal que está enfocada en satisfacerse a sí misma, de pensar que está bien por lo que hace. Tales cosas, dice, tienen la verdad cierta reputación. En otras palabras, cuando alguien hace eso, dices, wow, ¿no? Imagínate que algunos de ustedes se convirtieran en vegetarianos. ¿Sería un wow para otros? Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque eventualmente lo vas a ver que va a empezar a ponerse más delgadito. A lo mejor se va a poner un poquito más rosadito, le va a dar un poquito más de vida al cuerpo, ¿no? Porque debemos cuidar nuestra salud, ¿no? Tampoco estoy diciendo que comamos lo que caiga, ¿no?
no langosta, no camarones, sería no carnitas, ¿no? Eso nos ayudaría en la salud. Pero cuando vemos que alguien empieza a enfocarse en cosas como esas, al principio decimos, wow, ¿no? Eso es digno ojalá yo pudiera hacerlo, ¿no? Gente que se levanta muy temprano en la mañana para orar. Algunos decimos, bueno, ojalá pudiera hacerlo. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que todo lo que nosotros nos impongamos en la vida es solamente cierta reputación, es una apariencia de sabiduría en un culto voluntario. ¿Es un culto qué, hermanos? Cuando hablamos de culto, es algo voluntario que tú usas para adorar a Dios. Si tú decides levantarte a las 6 de la mañana a orar todos los días, qué bueno, hermano, hazlo. Échale ganas. No está mal, por favor, hazlo. Con todo mi corazón, hazlo. Pero si tú decides hacerlo a las 10 de la mañana, hazlo. Lo que no apreciaría es que decidas no hacerlo a ninguna hora. Pero tu decisión personal es un culto voluntario de tu parte. Manténlo así. Te va a ayudar a ti, pero no lo impongas a los demás. Dice, en humildad y en duro trato del cuerpo. Lo que hagas, lo que decidas hacer, va a ser digno de honra porque te va a dar cierta humildad. Obviamente el cuerpo va a ser tratado duramente. ¿Verdad que el cuerpo va a ser tratado duramente a veces, hermanos? Ustedes que vienen a la oración todos los sábados a las 7 de la mañana y están aquí fielmente orando, apreciamos eso, ¿verdad? Pero ¿verdad que es un trato duro del cuerpo? Porque son las 6 de la mañana y recibes el texto del hermano. No se le olvide que hoy es a las 7 la oración y te pone un versículo ahí, ¿no? Hermano, ahí estoy. Y le mandas el texto de regreso, ¿no? Yo aprecio eso porque me recuerda, ¿no? Que hay que hacerlo. Y hermano, ahí voy. O hoy no voy a poder o lo que sea. Pero estás acostado y ¿qué dice el cuerpo? No vayas. No vayas. Mira, está tan rica la cama. Y de repente, ¿qué dices? No, cuerpo, levántate. Levántate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es más, diablo, te reprendo. Te voy a mandar a 10 hermanos más. Voy a vencer la carne. ¿Y es trato duro de qué? Del cuerpo. O sea, en cierta manera, hermano, lo que tú y yo impongamos va a tener cierto valor. Pero algo que necesitamos entender. Nota lo que dice el versículo 23 al final. Pero no tiene valor alguno contra los apetitos ¿de qué? De la carne. Hermanos, nada de lo que nosotros impongamos sobre nosotros mismos nos va a ayudar a vencer el pecado que hay en nosotros. ¿Sabes lo único que nos ayuda? Es Cristo en nosotros. Si tú estás enfocado en la oración porque crees que la oración te va a ayudar a vencer el pecado que hay en ti, no va a ser así. Yo voy a enfocarme en la oración porque quiero estar conectado a Jesús. Porque Jesús es quien me va a ayudar a mí a vencer la tentación. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Voy a orar todos los días, voy a orar incesantemente, pero no para vencer el pecado que hay en mí, sino para pedirle a Cristo que viva su vida a través de mí. Porque cuando Cristo vive su vida a través de mí, el pecado, hermanos, no tiene más control de mi vida. Voy a leer la Biblia, pero no la voy a leer, hermanos, porque la lectura de la Biblia me va a ayudar a vencer el pecado que hay en mí. No, voy a leer la Biblia porque la Biblia me va a dar el conocimiento de Jesús. La Biblia me va a ayudar a crecer en Jesús. Y cuando Jesús está creciendo en mí, cuando estoy conociendo más de Cristo, Él está viviendo más en mí y el pecado no tiene más control en mí, hermanos. ¿Estamos juntos? Amén. Voy a ayunar, pero no para vencer el pecado y la tentación. Y no me sacas el versículo de que Jesús ayunó y por eso venció. Hermanos, Jesús no venció el pecado porque ayunó. Jesús es Dios, hermanos, y Él no puede pecar. Con ayuno, sin ayuno, Jesús nunca hubiera pecado, hermanos. Oh, pero citó la Biblia. Sin citar la Biblia, Jesús nunca hubiera pecado. Jesús es Dios. Pero yo voy a ayunar, porque a través del ayuno estoy poniéndome en una posición donde voy a ser más capaz de recibir de Dios, de leer la Biblia, de orar
Y esto me va a llevar a conocer más a Jesús y a través de Jesús voy a vencer el pecado que hay en mí. Amén, hermanos. Busquemos a Jesús en nuestra vida, no el legalismo, hermanos. Seamos libres y vivamos libres.